Sí, sí, ok. ¿Pasa el audio? Sí, 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 sí. Ya se van pasando ¿verdad? Este es el mío, ok. Muy bien. Sí, sí. O sea, se van a ir pasando el micrófono cuando sean tres personas. Sí. ¿Sí? Bueno, el maestro tiene que tener su micrófono. Pero cuando sean tres. Y cuando sí, pues con uno, yo me quedo con uno y ellos se lo pasan. Sí, 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 ok. ¿Eh? Ya pon la cortinilla. Ya, Sí, ya para que ok. se vea movimiento. Aunque se esté lupeando. Gobierno de México. Gobierno de México. De aquí del Centro Cultural del Bosque, frente al emblemático Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Precisamente con motivo del 50 aniversario de la fundación de este recinto tan especial para toda nuestra comunidad de danza, hemos iniciado esta serie de programas dedicados a quienes han marcado de alguna manera la historia de este importante teatro dedicado
a la danza, que es el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y para ello se propone este anuario coreográfico dedicado precisamente a aquellos ganadores de otro más de los eventos que han sido muy importantes para este teatro, como lo es el Premio Nacional de Creación Coreográfica Guillermo Arriaga, originalmente, como todos lo conocemos, Premio Imbaguam. Y así que tenemos una serie de programas en los que hemos invitado a estos coreógrafos ganadores de estas emisiones históricas que ahora forman parte precisamente de esta línea de tradición que ha sido marcada por el Premio Imbaguam. Y hoy nos encontramos con uno de nuestros primeros invitados, a quien le damos la más cordial bienvenida, es Rolando Beati. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues para nosotros es un honor. Tú abres esta serie de programas y pues bueno, de lo que más nos importa, por supuesto, es como para delinear nuestra línea de preguntas, es en relación con lo que para nosotros representa este teatro y sobre todo nos pasaremos, por supuesto, a lo que ha sido pues todo este proceso que está detrás del premio. Primeramente, Rolando, háblanos para que te ubique la gente, pues aquella gente de estas generaciones de ahora. ¿Quién es Rolando Beati? Yo sé que tú tienes una multiplicidad de actividades profesionales en las que te caracterizas como actor, bailarín, coreógrafo, compositor. Te has ganado premios, de hecho, en el premio como composición musical, pero ¿de dónde te viene tanta variedad de actividades y pues vocaciones dentro de tus vocaciones? Bueno, primero el honor es mío, ¿no? Me siento muy agradecido que me inviten a esta plataforma, eso para mí es un gusto y repito, un honor. Y yo soy un reinocense desbocado, nací en Reynosa, estudié en Monterrey, estudié teatro en la Universidad Autónoma de Monterrey, estudié danza en la Escuela Superior de Música y Danza, luego me vine a la Ciudad de México, me fui a Oaxaca, finalmente regresé a Oaxaca a vivir, llevo ahí 30 y algo de años viviendo pues muy contento. Me he dedicado al teatro y a la danza por casi 40 años, han sido mi pasión. La música fue más bien una vertiente que surgió después y ahí fue un proceso más autodidacta. En realidad no he parado, he trabajado todo el tiempo por mi naturaleza de alguna manera indómita, de alguna manera salvaje, y soy pues un artista escénico apasionado que trabaja permanentemente. Y bueno, nos vamos a remitir, por supuesto, a la creación coreográfica y podemos decir siempre que tenemos dentro de nuestras primeras obras tenemos como un algo que nos mueve. En este caso, independientemente que claro que la danza nos mueve el cuerpo, nos mueve al cuerpo, pero ¿cuál es esa principal motivación en la que tú como coreógrafo decidiste expresar discursos me refiero escénicos, a través de la danza? Me gusta que me preguntes eso porque a nuestras espaldas está el motivo fundamental de esta conversación y el Teatro de la Danza, ahora Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y el Teatro de la Danza fue para mí un detonador, un resorte extraordinario para enamorarme de la danza. Aquí vi por primera vez a Ballet Nacional, aquí vi bailar a Antonia Quirós, La Leona, un solo que le montó la maestra Guillermina Bravo. Yo tenía, era muy joven y sucumbí frente a Antonia, frente a Miguel, frente a todos los bailarines del Nacional y fue una suerte de embrujo maravilloso que reforzó la vocación que ya se estaba, digamos, gestando en mi proceso en la Escuela Superior de Música y Danza con la maestra Alejandra Serret, que fue mi primera maestra, a quien le agradezco enormemente haberme abierto las puertas de la danza. Y fue aquí, justo, viendo La Leona, viendo el juego de pelota, viendo pues las piezas icónicas del Ballet Nacional, pues, ¿no? Siempre hay como esas grandes motivaciones en las que tú primero como bailarín, me imagino yo, ¿no? Te encausaste y después como coreógrafo.
Sí, claro, primero como bailarín. Yo ¿Y no qué? quería ser bailarín, ¿eh? Yo quería ser solamente actor. Ok. Mi maestra Minerva Mena Peña, una actriz regiomontana extraordinaria, me empujaba mucho y me decía, no, tiene usted que entrar en la danza, ya están sus compañeros. Yo le decía, no, 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 eso no me gusta. Mis compañeros ya estaban estudiando y me dijo, pues de todas maneras en tercer semestre de la escuela de teatro va a tomar danza. Y pues sí, tomé mi primera clase y me enamoré de la danza. Primero quería ser actor, por supuesto, después ya en la danza primero fui bailarín y el gusanito de la coreografía estaba desde siempre. Yo quería estar más en la dirección que en la interpretación. Ujú. Y luego lo he ido campechaneando. Tuve durante mucho tiempo una compañía de teatro en Oaxaca. Dejé el teatro un poco y he dejado de componer música porque la danza pues me roba mucho más tiempo. No puede uno dedicarse a todo el tiempo. Hagamos un paréntesis. La composición musical, digo, acabamos precisamente de presenciar por la compañía Danza Capital un remontaje de una de tus obras. Así son lindos. Claro, y que además la música está ahí, ¿no? Es tu música, ¿no? Sí, es una pieza que hice en el Ahora sí que, 98. ¿de dónde le sacaste la vena ahí musical? ¿Tú eres músico también o Autodidacta. autodidacta? De niño digamos, nunca acepté ir a tomar clases de piano. Yo quería correr, quería jugar fútbol, me gustaba lo físico. Y uno de mis tíos, Lester, era concertista de piano. Y yo no quería estudiar música. De pronto la música ya siendo actor, ya siendo bailarín, me empezó a llamar y empecé a estudiar de manera autodidacta, pues, ¿no? Estudié como 2 o 3 años composición también de manera autodidacta y entonces me compré un equipo y empecé a trabajar. Claro, porque bueno, la pieza que estamos hablando de Danza Capital, ¿cuál es? Se llama La memoria no tiene camino de vuelta, como Ajá. una pregunta. Y para esa pieza hice la música pues de manera especial. Con esa pieza gané el premio en el 98 y también el premio de música. Yo fui el primer sorprendido. Sí. Te confieso que el premio de música para mí fue de una manera muy interior, muy personal. Es un gran regocijo porque era un esfuerzo mayor. Yo había tenido solamente el proceso autodidacta y pues uno carga ciertas inseguridades. Entonces de pronto decía, pues ¿será que me quedó bien? Pues no. Claro. Y mira, fíjate cómo coinciden las cosas, ¿no? O sea, es significativo que en este momento esta gente joven que nos está mirando tuvo la oportunidad, quienes estuvieron en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris o en el Salón de Danza de la UNAM, de ver esa obra. Sí, ¿Y qué caracteriza dijéramos, no nos podemos encerrar pues en una sola manera de discurrir escénicamente, pero lo que yo observé pues en esta obra y en algunas que no tuve la oportunidad pues de ver mucho trabajo tuyo, pero en esta veo como, bueno, uno en esta manera de manejar el espacio, la interacción con los personajes, si podemos decir personajes, todo dentro de un ámbito íntimo. ¿Qué es lo que cómo te definirías tú como coreógrafo? Y bueno, y además esa obra pues que toca el premio, ¿no? pues cuando Ceci me invitó, la maestra Ceci Lugo, me invitó a hacer un remontaje, inicialmente yo dije, no, no me gusta. Yo compongo para intérpretes con nombre y apellido, pues no, o sea, hacemos un proceso muy personal en el Ya. que trabajamos sobre sus zonas luminosas, sus zonas oscuras, y suplirlos me parece un atentado, pues no, habrá que transformar las cosas para esos nuevos intérpretes. Y los procesos de remontaje honestamente no me gustan. En mi vida he construido ya casi cerca de 200 piezas, la mayoría de programa completo, pues, ¿no? Entonces, soy un negrero conmigo. Y inicialmente yo no quería reponer la pieza. Eh, Cuando la vi, que no tenía el video y lo pude encontrar, un video además de una función que fue muy mala, que fue la primera función, eh, no me reconocí. Hoy por hoy soy muy diferente, pues, ¿no? En la estrategia de construcción del discurso, de dirección de actores, de estructuración de la pieza, de la dramaturgia misma, soy muy distinto. Pero también me pareció un reto. Y luego me encontré con una compañía muy generosa, con jóvenes muy entusiastas, muy dedicados, muy generosos, muy positivos,
porque eso es una característica de Danza Capital, que además es un proyecto maravilloso, que viene, supongo, desde la cabeza, desde lo administrativo, desde la dirección artística, con Cecilia Lugo, en un proceso pues muy lindo, que yo me sentía como en casa. Y fue pues una experiencia linda, pues, ¿no? Ahora, bueno, no nos alejemos entonces el hecho de que esa obra ganó el premio. ¿El cuál premio? ¿Qué Esto emisión? fue en 98. Ok. Se ha cuestionado, bueno, en cuanto a la cuestión de por qué participar en el premio, ¿no? O sea, el premio Imbawam, pues durante pues ya casi 40 años, ¿no? Sí, pues Sí, es 80, creo, porque fue en el no sé si 80. 80, 81. Exacto, entonces siempre ha sido como un motor para la gente de danza, no solo para la gente de danza, para el público que viene, que abarrota los teatros y que espera, pues más allá de una mera función, bueno, primero el hecho de que participan, pues, pues los de los seleccionados, pues la gran variedad de posibilidades, ¿no? ¿Por qué participar en el premio? En esa época, ¿a ti qué te movió? Y si esa obra en particular, específicamente la creaste para el premio, y qué pasó con ella después. En fin, háblanos como en ese contexto, ¿por qué el premio y por qué apostar? Pues, y tú con dos cosas, música y coreografía. Pues el premio ha sido una plataforma única, excepcional en la promoción y la difusión de la danza de este país, pues, ¿no? Tiene sus épocas distintas y las cosas se transforman por lógica, pues, ¿no? Yo he participado en el premio particularmente durante las primeras 2 décadas de la historia del premio, con muchos montajes, muchas veces finalista, gané 2 veces, a una historia muy compleja en el 83 con una pieza que gané y luego me descalificaron, y una cosa ahí muy complicada. También estaba Silvia Unzueta. Okay. Creo que compartíamos un segundo lugar porque declararon desierto el primero. Pero regresando a la pregunta, el premio ha sido una plataforma extraordinaria para la promoción de la danza. Ha sido una catapulta fundamental para las carreras de muchos coreógrafos de este país, particularmente de la generación de coreógrafos de los 80s. Y además se ha caracterizado con sus distintas variantes, por supuesto, en su proceso de transformación, como un espacio de convivencia, como un espacio de confluencia de muchos lenguajes distintos y de conversación, pues, ¿no? Como una oportunidad también para que la danza del interior del país se acerque al centro del país. Finalmente, pues tenemos una cultura, nos guste o no, bastante centralizada, pues, ¿no? Ha sido una plataforma excepcional. Yo durante mis primeros años como coreógrafo creo que a partir del premio es que empecé a promoverme mucho más, a conseguir que mi trabajo se difundiera de una mejor manera, pues, ¿no? Vuelvo en el caso propiamente de estas, fueron dos obras, ¿no? Esta que dices que tuvo un poco de problemas, pero esta otra en la que te dieron los dos, por los dos, por Sí, en el coreografía. 87 gané también con una cosa que se llama La Espera. Marco era jurado. Era una cosa sobre una pieza de Samuel Beckett que se llama Esperando a Godot. Y Y ahí, bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú decides, le voy a apostar ahora a, ¿no? ¿Qué te mueve ahí? O sea, ya dijiste, la veo ahora y digo, híjola, como le ha pasado a todos los que han participado en sí, ese sí, programa sí. de Memoria de los 80 y Memoria de los 90, ¿eh? Dices, me veo ahora y digo, híjola, ¿cómo he o avanzado o no me reconozco? Pero en ese momento, o sea, sí me interesa mucho porque muchos jóvenes, por supuesto, van a participar ahora en el próximo premio y los mueve algo. A ti, en este caso, ¿cómo defines tú lo que vas a apostar? ¿Cómo lo definiste, por ejemplo? Dijiste, Esperando a Godot es teatro. Pues yo creo que sí se identifica mucho con en ese perfil tuyo, pero ¿qué más? Pues supongo que, no sé, para que cada quien ha de ser distinto, pero no es solamente la ambición o el deseo de ganar, sino más bien es el deseo de compartir junto a otros tu propio lenguaje, tu propia propuesta, y también hay una suerte, pues, de comparación positiva, ¿no? De convivir. El premio inicialmente era una fiesta. Yo supongo, tengo un buen tiempo alejado del premio,
supongo que sigue siendo una fiesta. Y tu pieza se vuelve, como la pieza de los demás, se vuelve el punto de la conversación entre compañeros, con otros coreógrafos. Eso te alimenta, eso te hace crecer, por supuesto, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y bueno, sabiendo que bueno, estamos aquí por este teatro, ¿qué otras experiencias ya como coreógrafo tuviste oportunidad de tener aquí? Muchas. Platícanos un poquito en el relación proceso con... que tuve con Alfonso Vallejo y con Leticia Alvarado, que tuvimos una compañía por varios años, estuvimos dando funciones de manera muy constante y regular en el Teatro de la Danza. El Teatro de la Danza, en mi proceso, durante el tiempo que viví en la Ciudad de México particularmente, fue mi casa, pues no era donde, no había tantos teatros, era donde dábamos nuestras funciones, nuestras temporadas. Lo recuerdo, pues anécdotas puedo tener miles, ¿no? Desde pues del trabajo, de la relación con los técnicos, que ahora ya, pues los primeros ya no están, Inés en el vestuario, Franco, en fin, ¿no? Pues era nuestro espacio, era el teatro en el que esperábamos estar con un entusiasmo enorme. Pues, Ajá, ¿no? ajá. ¿Qué presentaste acá? O sea, como de las Presentamos emblemáticas tuyas. varias piezas con la compañía que tenía con Leticia. ¿Qué compañera? Se llamaba En Movimiento, la codirigíamos Leticia Alvarado y yo, y el gerente era Alfonso Vallejo. Luego entonces el ciclo terminó y ellos hicieron tándem. Ajá, ajá. Y yo me regresé a Oaxaca con mis proyectos de teatro y de danza. Ajá, ajá. Y bueno, me gustaría ahora, para redondear la última parte de esta charla contigo, debo decir que vamos a tener a cada uno de nuestros invitados, que son en este momento, pues son 3. Después tenemos a Silvia Unzueta, terminamos con el maestro Marco Antonio Silva, pero lo que sí nos importa muchísimo es en relación con el diálogo que tendremos al final, con los 3. O sea, vamos a estar aquí, ¿no? Eso va a estar muy bueno. Pero desde tu lugar, mi querido Rolando, ¿cuál sería ahora en estos momentos lo que viendo esta actualidad, este momento en el que las políticas culturales ya han definido como un rumbo, ¿no? Podemos decir que sí marca un cambio importante en las expectativas que todos tenemos en relación con la cultura. ¿Quisieras tocar algún tema que tenga que ver con esas políticas culturales y que hablan del futuro, de lo que precisamente quisiéramos que viniera en las próximas emisiones del premio, que se le considere a la danza, en fin? ¿Cuál sería tu pensamiento en relación con esto que vivimos en este momento y que tiene que ver con las políticas que se están manejando en este momento? ¿Desde dónde lo percibes? No sé si mi respuesta pueda ser lo suficientemente satisfactoria para tu pregunta, pero creo que tenemos una gran corresponsabilidad, estarán de acuerdo al rato conmigo Marco y Silvia, en la promoción de la danza. Por supuesto que el Estado debe encargarse de diseñar políticas culturales eficientes, pues, ¿no? Pero la participación de las compañías, de los creadores, de los bailarines. Ya llegó acá vendrán por nosotros. Ya nos llegaron por nosotros aquí al Campo Marte. Bueno, es un buen, ¿no? Así como que musical, dijeron. No, continúa. No, creo que como creadores tenemos también una corresponsabilidad. Yo he tratado de cumplir de hacer mi parte con programas que van a las calles. A mí me gusta mucho acercarme a la gente que no va al teatro. En este país es una realidad aplastante que los teatros están vacíos, pero no solo los nuestros, no solo la danza, también el teatro comercial, el teatro en general. Las causas son muchas, pues, ¿no? Y diversas además. Pero la única manera de subsanar un poco eso, de acercar la poesía que escribimos con nuestros cuerpos, en cuanto a la danza se refiere, es acercarnos a la gente en la calle. Yo con mi compañía tengo un programa permanente de danza en la calle, con una cosa itinerante, que las piezas han tenido nombres distintos. Hoy por hoy se llama Transeúntes, en donde bailamos en plazas, en mercados, como lo hacía Guillermina en los mercados cuando les llamaban las descalzas. No porque lo hiciera Guillermina, sino porque me parece que el 90 y tantos % de la población de nuestro país no va al teatro.
y el 90% no ha ido nunca al teatro. Y entonces yo he tenido unas grandes satisfacciones acercando mi propuesta poética, creativa, física, corporal, a la gente en la calle. Llegamos a una gasolinera, a un súper, al mercado, en el semáforo, en un restaurante, hasta en una fiesta. Hemos hecho ahora una plataforma para montar sobre nuestra camioneta. Llegamos a los barrios, montamos la plataforma, damos la función, hacemos una charla sobre la danza en general, y eso, quieras que no, cautiva un poco a la gente. No sé si los vaya a llevar al teatro, pero por lo menos acercamos nuestra propuesta a mucha más gente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Al Rolando. contrario. Nos vamos a ver después de 2 participaciones Nos más. vemos. Para hacer acá una buena charla. Nos vemos. ¿No? Nos vemos al ratito. Ya está. Y bueno, vamos a regresar en un momento. No se vayan, por favor. Viene con nosotros la maestra Silvia Unzueta. En un momento regresamos. Continuamos nuevamente en este programa especial dedicado precisamente a ganadores del premio Imbaguam. En este contexto, maestra, bienvenida primero que nada. Muchísimas gracias, la maestra Silvia Unzueta, que nos está acompañando en esta, podemos decir, en esta remembranza, por un lado, de lo que este teatro, para nosotros tan importante, el Teatro de la Danza, a 50 años ya de su fundación, y que representa precisamente pues esa plataforma en la que pues tantas generaciones de bailarines y de coreógrafos, pero también de públicos se han formado aquí. Y para empezar, maestra, bueno, pues antes que nada, pues mencionar que pues dentro de esa larga trayectoria en la que tuviste oportunidad desde tus orígenes como bailarina de bailar con importantísimas coreógrafas. Háblanos un poco de ese momento que tú viviste como bailarina. Me parece que hasta Ana Zócolo estuvo por ahí, pues a cargo de hacerte vivir la danza a través de ti. Háblanos de ese primer periodo
con el que te iniciaste tú con la danza? Porque además sé que pues el teatro también fue otro también de tus grandes pasiones. Sí, Jaime, así es. Pues con relación al Teatro de la Danza, fue un foro importantísimo, es un foro importantísimo hasta la actualidad, pero fue como un lugar donde se gestó un movimiento muy fuerte de coreógrafos, bailarines, compañías. Yo recuerdo que creo que yo la primera vez que bailé con la maestra Bodil Henkel en la compañía de danza contemporánea de la Academia de la Danza Mexicana, estrenamos el primer programa de ese grupo artístico en el Teatro de la Danza. Y bueno, miles de funciones se dado en el Teatro de la Danza. Con el Ballet Independiente hicimos cientos de funciones del hombre y la danza, porque dábamos funciones escolares. Se estrenaron muchas piezas muy importantes, obras de Ana Sokolow que estrenamos primero en el Teatro de la Danza. O sea, es un escenario importantísimo para todos los que hemos estado en el ámbito de la danza, sin duda alguna. Y muy querido además de importante, querido. Y además de querido e importante, es un foro maravilloso, o sea, tiene unas dimensiones que son perfectas para la danza. Las características del foro siempre han apoyado muchísimo, digamos, lo que requiere lo escénico de la danza, ¿no? Entonces, bueno, yo inicié con mi carrera con la maestra Bodil Henkel porque hice la carrera de danza en la Academia de la Danza Mexicana. Trabajé al principio todavía como estudiante, pasante, terminando la carrera con Bodil Henkel, y después con el Ballet Independiente. Con el Ballet Independiente estuve más de 10 años, estrené muchas piezas de muchos coreógrafos muy importantes, bailé obras de Miguel Ángel Palmeros, de Ana Sokolow, de Víctor Cuéllar, un cubano, muchos coreógrafos invitados y por supuesto Ana Sokolow, que ella tenía un especial cariño por el Ballet Independiente, por Raúl Flores Canelo. Mi estancia en el Independiente fue, creo que, muy importante en mi carrera, porque tuve la oportunidad de estar muy cerca de Raúl, de estrenar muchas de sus obras. Siempre fui una intérprete consentida de Raúl, la verdad. Y pues aprendí muchísimo. Ahí fue donde empecé también en el Ballet Independiente a hacer coreografía en ese concurso interno que hace la compañía. Ajá, claro. Que hice una obra que se llamó Cuarto Interior, que ganó el concurso esa vez. Creo que era de las primeras veces que se hacía el concurso ahí dentro del Ballet Independiente, y la estrené en el Teatro de la Danza. Después se bailó mucho tiempo, se quedó en repertorio, y bueno, se gestó ahí como mi inicio de ser coreógrafa con el Ballet Independiente. Y bueno, aprovecho porque en esa época no existían, como ahora, la licenciatura en coreografía, donde uno podía, o los chicos dedicados a la danza, podían tener una gran variedad de profesores con los que pudieras elaborar un programa de estudio y decir, ahora pues soy licenciado en coreografía. Ahí, ¿cómo fue y bajo qué parámetros tú utilizaste para decir, esta va a ser mi primera coreografía y de aquí no paro, ¿no? ¿Cuáles fueron como tus parámetros para poder discurrir en este sentido? Pues yo creo que fue que gané el concurso y que se siguió y que la obra se quedó en repertorio del ballet. Y luego hice otra y se quedó en repertorio, porque muchas se estrenaban y luego ya no se volvían a bailar. Y creo que el hecho de que funcionaran las obras para la compañía, como que eso me fue como fortaleciendo, digamos, como coreógrafa. Y obviamente la experiencia directa de estar trabajando con coreógrafos
de mucha trayectoria, de gran experiencia. Graciela Enríquez, por ejemplo, bailé muchas obras de Graciela Enríquez. Todo eso fue como mi bagaje. Anda, exacto. Fue mi bagaje y yo pues tomé todo eso, lo mezclé, lo cociné, etcétera, y fue como mi herencia, ¿no? Fue como mi escuela. Ajá. Y bueno, la verdad estoy muy agradecida con la vida. Estoy muy agradecida de haber trabajado con tantos artistas tan increíbles y pues fue mi escuela, ¿no? Claro. Y obviamente cuando decides entrar al premio, ahí primero te mueve el hecho de que después de todo este bagaje y todos estos maestros que de alguna manera son, o sea, esta transmisión del conocimiento en base a esta práctica, en base al conocer estos lenguajes de los que tú bebiste, de tus coreógrafos y después tú como coreógrafa. ¿Cuándo fue tu primera incursión dentro del premio? Hablando del premio ya, ¿y qué te motivó a participar? Independientemente, por supuesto, de lo que puede ser el hecho de ser un concurso, pero ahí, ¿cómo te atreviste y dijiste, le voy a entrar? ¿Y con qué obra fue? Mira, la verdad, yo no quería entrar al concurso. O sea, realmente casi me empujaron los bailarines a hacerlo y gente alrededor. Porque yo era muy escéptica de los concursos, ¿sabes? Como que siempre se me hizo como muy difícil que el arte compitiera de cierta manera porque tiene características que no se pueden medir a veces tan fácilmente, como muy subjetivas. Y entonces se me hacía difícil, ¿sabes? Pero acepté al final de cuentas. Y fue una gran experiencia, la verdad. O sea, fui casi en contra de mi voluntad. Y ¿sabes qué? No me arrepiento. La verdad fue una gran experiencia. Medirte ante el público y ante un jurado. Y yo todavía estaba en el Ballet Independiente entonces. La obra fue puerta abierta. Okay. Tuve un jurado muy interesante porque estaba Julio Castillo como jurado. Julio Castillo. Julio Castillo. Fue el cuarto concurso. Órale. Estaba Guillermina Bravo Uy, y Graciela Enríquez maestra. y Dionisia Iturbes. O sea, tuve un jurado muy interesante. Y la verdad fue muy buena experiencia porque a lo largo del tiempo, la verdad el concurso viene siendo una plataforma muy importante, un escaparate de tu trabajo y además de que siempre ganar un premio es significativo. Es significativo y al final dije, qué bueno que lo hice, qué bueno que me atreví, qué bueno que, ¿no? Finalmente accedí a hacerlo porque no me arrepiento para nada, fue padrísimo. ¿Y cuáles fueron las premisas de esa obra, maestra? ¿De qué iba esa obra? Lo que pasa es que esa obra tenía un bastante trabajo teatral, como que yo empezaba sobre la línea, lo que se definió en un momento como danza-teatro. Okay. ¿Por qué? Porque yo había tenido antes la experiencia de trabajar ya estando en el Ballet Independiente salí un tiempo y tuve la experiencia de trabajar con Abramo Seransky, que en ese momento tenía un auge muy importante el teatro vivencial, con con una gran influencia de Julian Beck, de todos esos directores que trabajaron, Grotowski. Era sobre esa línea el trabajo de Abraham en ese entonces. Trabajé una obra que creo que fue histórica, que se llamó Simio, formé parte de ese movimiento teatral de Abramo Seransky. Estrenamos en el Teatro El Galeón esa obra que se llamó Simio.
y que la ensayamos como casi un año. Y era una especie de, ¿qué te puedo decir? Ritual, con una comuna muy fuerte bueno, fue una vivencia extraordinaria y fue por primera vez ahí que toqué como el trabajo teatral, pero no teatral desde la perspectiva formal, sino más vivencial. Porque yo, obvio, no estudié teatro, o sea, mi escuela fue esa, lo que yo trabajé con Abraham. Dimos 300 representaciones de Simio en el Teatro El Galeón. Y no puedo negar que fue una influencia muy fuerte para mí. Exacto. O sea, toda esa experiencia teatral, yo lo trabajé después, intenté adaptarlo a mi trabajo creativo en la danza. Entonces trabajaba mucho ejercicios de emociones, experimentaba. Es más, un tiempo dije que el movimiento surge de la emoción. No nada más es el diseño del movimiento como tal, sino que surja ese diseño a partir de una emoción. Bueno, eso era lo que yo trabajaba en esa época, ¿no? Y Puerta Abierta tenía muchos elementos de esa experimentación. Creo que se quedó en repertorio de la compañía y fue a veces controversial la obra porque tenía escenas fuertes, sin duda. En fin, fue una buena experiencia porque pude como fusionar mi experiencia del teatro con la danza. Muy bien. Y no podemos dejar de mencionar, y que creo que es una cosa importante, que bueno, después de todo ese periodo como creadora, tu labor también en lo que es la docencia, la investigación y todo eso que sembraste en Morelos, toda esta participación tuya y que bueno, actualmente pues te trajo a nuestra escuela, la Escuela de Danza Contemporánea de Lauryn Yolistli. En este caso, y bueno, y pensando sobre todo en nuestras futuras generaciones, para ti, ¿por qué primero, por qué la docencia, por qué la investigación eran importantes como para que toda esta experiencia fuera revertida ahí? Y ahora que eres directora de una escuela tan importante como es la Escuela de Danza Contemporánea de Lauryn Yolistli, estás pues ahí al frente de estas nuevas generaciones. Sí, pero en realidad yo nunca he sido docente. O sea, mi experiencia no es sobre la docencia, porque yo realmente no me dediqué a ser docente, sino siempre fui como creadora. No, pero me refiero que al final de cuentas, bajo tu dirección, hay un proceso formativo. Sí, claro, ¿no? claro. Donde yo puedo aportar es sobre mi propia formación académica, que tuve 9 años de carrera, desde qué perspectiva veo yo, por ejemplo, la enseñanza en mi propia experiencia, ¿no? Pero creo que mi aportación más bien va desde una visión, desde una óptica más artística para los alumnos. Los docentes de ahí tienen mucha experiencia dando clases, formando gente de muchas generaciones, pero es una escuela de arte al final de todo, ¿no? Y la escuela necesita como una visión artística para los jóvenes artistas en formación. Entonces creo que esa es mi aportación para la escuela, más que la enseñanza, porque pues ahí están los especialistas en enseñanza, es más sobre la parte artística, hacia lo que va enfocada la enseñanza, para lo que es la enseñanza, ¿no? Claro, claro. Maestra, bueno, ahora perdón. Y en Morelos, es que también mencionaste lo de Morelos. Sí. Lo de Morelos fue una súper experiencia porque lo que me tocó a mí ahí fue diseñar programas de interdisciplina y formación docente para muchos artistas y coreógrafos de la zona centro. Fue un trabajo muy interesante que a mí me aportó muchísimo y creo que eso también fue una influencia fuerte y experiencia importante para mi trabajo ahora con Lauryn Yolistli. Claro.
Maestra, bueno, pues dentro de este contexto del aniversario del Teatro de la Danza y todo lo que aquí ha acontecido en estos 50 años, ¿qué es lo más significativo para ti y qué ves a futuro? Tanto porque el premio continúa, viene la siguiente emisión en noviembre, y qué representa como tu última reflexión en relación con esta historia de la que tú formas parte, maestra. Mira, pues sin duda que continuar con el premio me parece muy importante, me parece medular, porque sigue siendo un, una parte, un escaparate para los nuevos coreógrafos, también para los coreógrafos experimentados, ¿no? O sea, continuar con el premio, con el nivel que siempre se ha hecho en el premio, porque ahora es internacional. Cuando yo empecé era nacional, ahora es internacional. Creo que es algo muy importante que se continúe, y además con los escenarios que hemos tenido, como por ejemplo la final del premio se hacía en Bellas Artes, ¿no? O sea, que se siga haciendo así, con esa importancia que tiene el premio, es una motivación muy grande para la creación. Creo que también es una plataforma importante para lo que continúa en la trayectoria de un creador. Es una gran oportunidad. Yo aplaudo muchísimo a las instituciones que se siga apoyando este premio, que se continúe y que se continúe con la importancia y el nivel que ha tenido, ¿no? Y del Teatro de la Danza, bueno, el equipo del Teatro de la Danza siempre ha sido nuestra familia, sin duda, muy cercanos, con un trabajo así de colaboración ilimitada que hemos tenido con todos los técnicos del teatro, todos los que han estado ahí. Siempre ha sido como nuestra casa y muy querido espacio además. Yo celebro también que se siga viendo como un foro tan importante para la danza y que se siga programando y además abriendo la programación para muchas manifestaciones, que se haga como muy plural la muestra de danza que hay en el teatro, ¿no? Folclor, danzas populares, danzas exóticas del Medio Oriente, o sea, todo, o sea, como que es un abanico, es una muestra de todo tipo de danza. Es un lugar increíble para que la gente pueda asistir y ver flamenco, contemporáneo, clásico, todo lo que quiera. Pues bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Teatro de la Danza. Aquí vamos Muchísimas a continuar gracias. y Sí. no se vayan. Muchísimas gracias, maestra. La invitamos a que se quede. Aguántenos tantito para Claro. la tertulia que vamos a tener con nuestros 3 invitados del día de hoy. Y no se vayan porque continuamos con el maestro Marco Antonio Silva y en un momento regresamos.
Espérame, ¿verdad? espérame. Tú lo No, igual como estábamos, igual. Continuamos en esta transmisión especial aquí en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en estas emisiones especiales precisamente en el 50 aniversario de su fundación. Y bueno, pues hoy nos encontramos en esta triada de grandes maestros con el maestro Marco Antonio Silva. Marco. Mucho gusto, Jaime, Hombre, gracias pues, por la invitación. caramba. Gracias a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Bellas Artes y a ti y tu enorme equipo, esfuerzo y profesionalismo para esta transmisión. No, Muchísimas hombre, gracias. pues para nosotros ha sido también un gusto que la Coordinación Nacional de Danza pues nos haya invitado y porque bueno, además tantos años ya De conocernos. y de estar participando Y dentro de de respetarnos esto, en algunas ocasiones y en otras faltarnos al respeto. ¿no? No, también eso, porque forma parte de la vida y esta vida que le ha dado este teatro tan importante y bueno, pues además, habiendo tú sido coordinador nacional de danza y que pues te las sabes de todas de lo que ha pasado aquí. Antes de llegar a esos puntos, por supuesto, nos interesa muchísimo introducir a nuestros invitados y en este caso pues el eje de estas pláticas pues es el premio, ¿no? Ajá, sí. Tú lo ganaste en 3 ocasiones. En 2 ocasiones y siempre pues como que había que para el caso tuyo pues siempre esa visión del premio, pero antes que eso, Marco, Mm, ¿de dónde viene Marco como bailarín, como actor? ¿Qué es? Del abismo. Del abismo. ¿Y ese abismo de dónde del parte? precipicio. Pues de un desenfreno, de una visión, yo diría, alocada de la vida y que en algún punto me llevó a la reflexión de querer enfocar mi creatividad, porque yo tengo que reconocer junto contigo y como algunos otros pensamientos filosóficos que el origen de no solo del arte, sino del sentido de la presencia en este mundo es la creatividad, ¿no? La naturaleza es un reflejo de esto, la propia construcción del teatro es otro reflejo, la danza, la música, las artes plásticas son reflejo de la creatividad, pero hay muchas ocasiones, ese es mi caso, en que la creatividad toma un rumbo equivocado, vamos a decir, mucho más orientado hacia la destrucción, sea personal o del entorno, y digamos que en esa encrucijada uno toma la decisión de sigues hacia el precipicio y te desbarrancas, o en su caso tomas otro rumbo y encuentras el arte, que yo creo que es una fuente de inspiración natural, en donde primero me topé como Rolando con una suerte de vocación actoral. Estuve en el Centro Universitario de Teatro, ahí conocí a una de mis primeras maestras, la maestra Nelly Happy, y a partir de ese encuentro con la danza me di cuenta de que había una respuesta del cuerpo que obedecía a un deseo que no te puedo aclarar por qué, estaba muy presente, muy necesario en la actividad, ¿sí? O sea, hay quien dice que las endorfinas de la danza permiten que haya una suerte de explosión molecular que invita al contagio, al contacto, a la comunión con otros cuerpos. Y después de esta experiencia con la maestra, decidí dejar el Centro Universitario de Teatro, formé parte del alumnado de las clases que se daban en los talleres de iniciación a la danza de la maestra Gloria Contreras. También tomé clases en Ballet Nacional con los maestros que ahí daban las clases, Toña Quirós, Victoria Camero, Miguel Ángel Añorbe, Jaime Blanc, Federico Castro, Jesús Romero, etc. Y también en Ballet Independiente, Raúl Flores Canelo, Gladiola Orozco, Luis Cermeño, Mario Rodríguez, Bernardo Benítez, todos esos fueron parte de la constelación de maestros
que me permitieron darle rumbo a esta energía desbocada que en la juventud, digamos, me caracterizaba, ¿no? Y de ahí vino ya esta suerte de entusiasmo por el cuerpo, el movimiento, la combinación de acciones entre la imaginación, Yo he dicho muchas veces, y lo voy a repetir ahorita, que no creo en la danza, creo en las acciones extracotidianas que reciben un valor distinto al ser generadas en un entorno que no solamente es físico, sino es físico, mental y emocional. Claro, no la danza por sí misma, sino como un medio a través del cual encontrarnos, ¿no? Como espectadores y como hacedores. Como hacedores, ¿no? Y Digo yo. además en esta comunicación con el público. Claro. Y que, bueno, sería interesante como de conocer, ya tú como bailarín, ¿con quién bailaste? Mira, pues yo bailaba en todos los lados que podía. Si había una fiesta de 15 años y necesitaban un chambelán, yo me apuntaba el primero. Y mira, yo empecé a estudiar danza bastante tarde. Yo empecé a estudiar danza a los 23 años, a esa edad comencé. Órale. Y hay que decirlo también para que ninguno se desanime, yo pesaba 97, 98 kilos de peso. Entonces fue todo un cambio radical en la alimentación, en el modo de pensar, en el modo de actuar. Y una vez que ese cambio se produce, realmente sí, la provocación de bailar en cualquier lugar que fuera posible. Participé con Ballet Teatro del Espacio, participé con Ballet Independiente, participé con Gloria Contreras, participé con un grupo independiente que se llamaba Arcedis, participé con el Cuerpo Mutable, en todos los lados que tuviera la oportunidad de hacer contacto con la experiencia, me daba la oportunidad. Claro. Y bueno, ¿en qué momento te pasaste a ese lado del espectador profesional? Ese que mira la vida del ejecutante, ¿no? Y cómo trabajabas en ese sentido, lo cual te llevó a la creación de tu propia compañía Utopía Danza Teatro. Voy a hacer breve la historia porque pues hay poco tiempo, pero todo comenzó con una invitación que me hicieron a dar clases en los seminarios de iniciación a la danza de la UNAM. Gloria quería un maestro y me dijo, tú podrías dar las clases, y yo me animé. Y la primera cosa que yo tenía muy claro es que no quería dar las clases como yo las recibí, que me parecían muy estrictas, pero las clases que yo iba a brindar era para los estudiantes que estudiando en la universidad tenían diferentes aspiraciones: psicología, odontología, ingeniería, química, etcétera. Entonces, la clase comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 9:30, ese era el horario. Mis clases comenzaban a las 8 de la noche y podíamos estar a las 10:30 apenas terminando la clase. Entonces, ahí lo que me sedujo enormemente fue la posibilidad de dar una instrucción, un comando, una idea, y que de pronto esta idea tuviera impacto, reflejo, acción en otros, ¿sí? Entonces yo podía decir, yo decidí una cosa, la clase siempre fue la misma, es decir, había una rutina de lo que yo llamaría el calentamiento o el training en algunas otras escuelas. Esto no variaba, pero lo que sí variaba eran las condiciones. Esto quiere decir que yo podía decir, ok, ya tenemos claro el proceso, sí, muy bien. Apagaba yo la luz, y como era en la noche ya no se veía nada, pero ellos sabían lo que tenían que hacer. Ese era un día. Otro día llegaba yo y decía, ok, ya saben lo que tienen que hacer, ahora vamos a hacer dos grupos, mujeres de un lado, hombres del otro, y se van a enfrentar y se van a comunicar a través de los ejercicios que ya saben que tienen que hacer. Otro día llegaba yo con unas 30 naranjas, porque eran grupos muy nutridos, y les daba una naranja a cada quien y les decía, hoy la sesión va a ser dedicada a la naranja. Y al final se podían comer la naranja, pero ya la naranja adquiría otro valor. La naranja era un símbolo, un medio de poder compartir con el otro, en este caso otro ser vivo, otro elemento, la experiencia. Y ahí fue donde yo encontré que los movimientos significan en función del contexto. Yo parto de un principio, existe vocabulario, lenguaje y discurso. En este entendido, el vocabulario son los pasos, el lenguaje es el encadenamiento de dichos pasos,
Y el discurso es cuando esos pasos llevan una finalidad, tienen un objetivo Claro, y un obstáculo claro, que buscan superar. claro. Entonces, bueno, esa ha sido como la manera de la cual me acerqué al espectador, ¿cómo lo llamaste? Como espectador profesional, Espectador profesional. un poco la definición que le daba Grotowski al director de escena, ¿no? O sea, Claro, espectador profesional, pero además me conectaste con la visión de Barba, que habla de las 5 miradas. claro, de La mirada de del los- niño, la del Exactamente. aficionado, el profesional, el maestro y el sabio. El sabio. Entonces, a partir de esas 5 miradas, en fin, como te das cuenta, una parte para mí importante ha sido siempre la relación entre el teatro Exacto. y la danza. De hecho, Utopía danza teatro, ¿no? Ese fue el nombre que Ujú. se decidió Y- para la y iniciativa. ahí, como el premio es así como la otra parte importante, ahí como después de todas estas experiencias y estos principios de trabajo, llegaste y fuiste con esta obra que ganó, la primera que ganó. ¿Bajo qué expectativas? ¿Tú ibas porque querías ganar? ¿Y cuáles fueron estas? Y danos el título de la obra, por Sí, favor. claro. Hay un tema ahí que me permito, ya que esto es una suerte de remembranza. Ok. La primera edición fue convocada por Fonapaz y la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces se llamó Premio Juan Fonapaz, Ajá. por iniciativa de Rodolfo Reyes, Patricia Ulestia Guillermo y Arriaga. Guillermo Arriaga. Ujú. Qué bueno que ahora el premio recibe ese reconocimiento, porque vale la pena que la memoria sea esta suerte de recuerdo vivo y presente, como dice Octavio Paz. No nos morimos totalmente hasta que alguien se olvida de nosotros. Así es. Esto no es idea de Coco, ni de Disney, ni de nadie. Esto es una idea que deriva del pensamiento y de la filosofía de los pueblos originarios de este país. Entonces, yo participé en la primera edición. Sí, La ganadora fue Cristina Gallegos. sí. No me acuerdo el nombre de la obra de Cristina, pero fue la primera obra que ganó. Y yo participé con una obra que se llamaba Elegía a El Salvador, al país, al pequeño, al pulgarcito de América, como lo nombra Roque Dalton, el poeta. No gané, pero dentro del jurado estaba Waldín. Waldín había sido pareja o esposa de Sequizano, maestro de teatro que trajo el método De Stanislavski Stanislavski, por supuesto. aquí a este país, y del cual me hacía referencias mi papá, porque mi papá también tuvo la vocación actoral. Waldín se acercó a mí al final de la función y me dijo: me encantó tu trabajo, ojalá puedas venir a visitarme para que platiquemos. Ese fue el gran premio para mí, Claro. poder conocer a Waldín, porque Waldín, dentro de la historia de la danza mexicana, es un pilar innegable Así dentro es. de la estructura y del crecimiento que significó para Ana Mérida, Guillermina Bravo, Amalia Hernández, en fin, toda una serie de pensamientos femeninos o cargados de esta progesterona que fundaron, fertilizaron el terreno para que otros, como yo, audaces y enloquecidos, pudiéramos cultivar algo, ¿no? Entonces, al siguiente año vi la obra que ganó y dije: ¿qué tiene esta obra que no haya tenido la mía que permite ese reconocimiento? Y la obra que yo tracé para el 1981 se llamó In Memoriam. Y entonces yo reconocí que la obra de Cristina tenía lo siguiente: rigor técnico, un contenido muy claro y una suerte de poética personal. Entonces yo dije: yo tengo que tener esos elementos en la obra que yo creé. Claro. Me tardé 3 meses en encontrar la música que yo creía iba a ser la adecuada, y encontré a Claudio Monteverdi y otros autores de música contemporánea. Hice una mezcla que era un poco lo que yo buscaba, o sea, mi ser interno, o sea, el diálogo con Marco, para expresar cómo Marco requería esto. La obra se llamó In Memoriam y estaba fundada también en un homenaje a las víctimas de las dictaduras centroamericanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc. Y llamé a 3 compañeras de la escuela donde yo estudiaba, que era la Royal Academy of Dancing, 3 bailarinas con todas las capacidades técnicas, y sumé a esas 3 a 20 muchachos que estaban estudiando en el seminario donde yo daba la clase.
Entonces es esta combinación en donde por un lado había 20 humanos, 20 personas muy Vitales. entregadas a la expresión y 3 muy entregadas a la técnica. Y entonces la relación fue muy enriquecedora y gané. Y curiosamente gané y estaba yo de gira con el taller coreográfico de la universidad en Estados Unidos, estábamos en Dallas. Entonces me enteré que gané por una llamada telefónica que yo hice para saber qué había sucedido. Y me dijeron, ganaste. Y dije, ah, claro, ya sabía que así tenía que ser. Era muy difícil que no sucediera. Claro. El jurado en esa ocasión, no recuerdo a un tercero, pero sé que estaba Luis Fandiño, sé que estaba Patricia Cardona, me parece, y Nelly Japé, por ahí. Muy bien, Marco. Bueno, igual estuvo la otra obra, pero si no nos va a dar tiempo, sobre todo de que tú ya, habiendo ya pasado a ese otro lugar, que es el de encargarte de las políticas culturales de Ándale. un lugar muy preciso como es la Coordinación Nacional de Danza, y con un teatro como este, a la larga, sin ahondar demasiado en detalles, pero sí, para ti, ¿qué fue lo importante para que, tanto desde tu gestión, pero sobre todo pensando en ese momento en el que nos toca vivir en este instante, en el que el teatro cumple 50 años? ¿A qué reflexión nos lleva desde tu experiencia? Pues que todo está por hacerse una vez más. O sea, yo lo resumiría diciendo, la historia comienza cuando uno toma conciencia de la historia, no Exacto. cuando la historia pasa por encima de nosotros. Sí, si no, no tiene ningún sentido. Claro, o sea, hoy decido que mi historia ha de modificarse, ha de llevar una dirección, ha de ser de otra manera, que no quiere decir que lo que haya sucedido antes esté mal, sino que puedo enriquecerla, puedo llevarla en la dirección que yo quiero, puedo tomar decisiones diferentes que me permitan el día de hoy decir, si no ha habido dinero suficiente para la cultura en los últimos 50 años, hoy es el momento para que haya más recursos destinados a la creación, a la producción, a la difusión y al disfrute y goce del arte de la danza contemporánea en particular, del arte de la danza en general, del arte como una necesidad que está presente y que es responsabilidad de instituciones clave de la historia del país, como puede ser el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como puede ser la Secretaría de Cultura, como puede ser las iniciativas privadas que están involucradas y comprometidas con este tipo de proyectos, y que bueno, la historia se escribe a partir del momento en que tomas conciencia y la modificas. Claro. Muy bien, maestro. Pues vamos a tener ahora una pequeña tertulia con nuestros 3 invitados, a los que vamos a Que invitar. sea tertulia y no aquelarre. Y que no aquelarre, porque para estamos como para poder augurar en Exacto. este sentido. Y pues los invitamos a que se queden. Todavía nos queda un fragmento más, donde vamos a tener aquí a nuestros 3 invitados con los que vamos a compartir todas estas reflexiones en este aniversario número 50 del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en este anuario coreográfico propuesto por la Coordinación Nacional de Danza. En un momento regresamos.
Continuamos en este último bloque de este programa especial dedicado al aniversario número 50 del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en este anuario coreográfico donde tenemos ahora a nuestros 3 invitados juntos. Me preguntaban, bueno, ¿cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues por supuesto que estamos ahora aquí reunidos gracias aquí a este espacio tan emblemático, y pues una de las primeras cosas que se me antojaría, pues es, quien quiera contestar, es en relación a ¿por qué un teatro de la danza? O sea, ¿por qué no pudo hacer cualquier teatro, ¿no? ¿Por qué un teatro de la danza? Que en este caso, ¿qué tiene de especial el hecho de que sea un teatro dirigido a la danza? ¿La arquitectura solamente? ¿El enfoque? ¿Desde dónde cada quien puede pensar que es importante por eso? Maestro Marco, ¿alguna...? Mira, yo bueno, agradezco la oportunidad porque es un teatro con una perspectiva, o sea, una isóptica muy particular. Eso. Eso es un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. Es un teatro que va, digamos, al mejor estilo griego, ¿no? En donde la gente puede ver inclusive el dibujo coreográfico que se está trazando para poder disfrutar de los trazos folclóricos, de las propuestas contemporáneas, de las propuestas tradicionales de otras latitudes. Entonces, lo primero que yo celebraría es la isóptica, que no es una isóptica nada despreciable, pues, ¿no? Y que en este conjunto cultural del Bosque, hay que lamentarse, es el único teatro con esa específica tarea de dedicarse a la danza. Claro. Maestro, y bueno, aprovechando que tienes el micrófono, o la maestra, quien quiera, aquí yo le paso el micrófono. Y bueno, y en estas experiencias a nivel de las obras que aquí se presentaron, ¿alguna, no anécdota, pero sí qué importancia tuvo para ustedes y qué fue? ¿Qué fue lo que presentaron acá? Bueno, yo hice muchas funciones de muchas piezas, particularmente con el trabajo, como lo decía antes, con Leticia y con Alfonso. Recuerdo a los técnicos a quienes hay que rendirles honores. Recuerdo a Franco, a Chucho, a Ernesto, a Agosto, a Inés David. y a David. Construíamos una suerte de lazos muy fuertes, pues, ¿no? Era fundamental el trabajo de colaboración de los técnicos para que las piezas pudiesen llegar en las mejores condiciones al espectador. Y regreso un poco a lo que mencionaba Marco de la importancia del teatro, es que el teatro, específicamente el teatro de la danza, se dedicaba a promover justo eso, la danza en un centro en donde casi todos los teatros estaban solo para el teatro. Y yo agregaría eso, que el Teatro de la Danza fue un foro dedicado especialmente a la danza, fue uno de los primeros espacios dedicados nada más a la danza, por lo cual pasamos todos por ahí, todas las escuelas, todos los coreógrafos, todos los grupos, todos hemos bailado sin duda en el Teatro de la Danza. Y sí, estoy de acuerdo con Marco, que es una perspectiva increíble. El foro tiene ciertas características que no tienen otros teatros, aunque tengan mejor equipo, pero no sé, tiene una configuración, el escenario, que permite una cercanía con el público que lo vuelve con mucha comunicación, que a veces en algunos teatros es bien difícil lograr eso. Simplemente, por ejemplo, en la función de ayer en el Teatro de la Ciudad, que es un teatro hermoso, las primeras 5 butacas, tiene que ver con la isóptica que señalaba Marco, las primeras 5 butacas ni siquiera ven los pies de los bailarines. No es sino hasta la 7ª u octava fila en donde puedes apreciar el dibujo, el trazo completo, la pieza de manera completa, pues. Exactamente. Sí, el Teatro de la Danza es como nuestra casa de la danza, es la casa de los bailarines y coreógrafos. Claro. Sí. Y bueno, aquí la cuestión de la programación también es importante. Me refiero a, Marco, y aquí en tu gestión, ¿cuáles eran los criterios de programación? Bueno, yo planteé desde el principio, que tuve la oportunidad de colaborar con la responsabilidad de la coordinación, que la danza es la tradicional, la popular, la folclórica, la contemporánea, la danza clásica. Si la danza es una, el cuerpo está presente en la danza, no puede haber danza sin el cuerpo, pues, ¿no?
Y los géneros están presentes en la danza, pues la flamenca, el ballet clásico, etcétera. Y hombres, mujeres, la diversidad sexual. Entonces, la ambiciosa idea, que, o sea, yo hubiera deseado hacer danza de medianoche y danza de madrugada, pero pues no se podía por cuestiones, digamos, institucionales, pero hubiera sido excepcional que pudiéramos tener funciones de medianoche y funciones para las personas que pudieran levantarse a las 5 de la mañana y si deseaban venir a ver una función de danza, hubiera una función de danza. Pero bueno, yo creo que esa es una de las condiciones que habría que buscar que se haga presente en otros espacios. Recordemos nada más también que es Teatro de la Danza, y luego podemos hablar de la Sala Miguel Covarrubias, luego podemos hablar del Teatro de las Artes o el Flores Canelo u otros espacios. Es un teatro emblemático porque fue una de las piezas que generó la presencia de muchos, pero además dio la punta de lanza para que otras instituciones reconocieran que había que tener teatros especializados para la actividad. Y bueno, yo celebro mucho, lo van a celebrar también la maestra y el maestro, que se le haya decidido nombrar como Teatro Guillermina Bravo, ¿no? Ahora, esta es la casa del premio. El premio Imbaguam, el premio de educación coreográfica, que ahora lleva el nombre del maestro, quien fue el originario de todo esto. Ahí siempre ha habido como entre la historia, acabo de leer un artículo de Margarita Tortajada, donde se refiere a ese libro que sacó Abril Bolivar, ¿no? En el que se hace referencia a todo esto muy, muy histórico, y también haciendo referencia a todas estas polémicas que se crean y que pues, son inevitables en los concursos. ¿Qué en el caso de ustedes que vivieron esos momentos, qué es lo que no, dijéramos, no es que no funcione, ¿no? Pero que de algún modo, ¿cuándo no crear pues ese tipo de situaciones en las que o si los jurados de la manera en cómo deliberan, en fin, esos factores que de alguna manera influyen a veces para que se creen tanta controversia, porque no hay año, creo yo, que no haya polémica. ¿La polémica es necesaria? Yo creo que sí, pero ¿ustedes qué opinan en relación con estos momentos de decisión, de lo que tiene que hacer un jurado para decir, híjola, ¿no? O lo que te pasó a ti con Waldín, ¿no? Que en el momento de, bueno, no ganaste, pero hay cosas ahí importantes y que incluso te motivó a ganar. ¿Qué me dicen, maestros? Porque además yo me acuerdo que Margarita Tortajada mencionó una de tus obras, donde no ganaste, y dije, ¿cómo es que no ganó la maestra, no? O sea, ¿qué opinión les merece? Bueno, lo que pasa que esa vez que yo concursé, se decretó desierto el primer lugar. Entonces, fue de los pocos concursos que sucedió ese caso. Creo que 2 veces por ahí comentaba con Rolando, ¿no? Que otra vez sucedió esto, pero que ha sido muy pocas ocasiones. Se decretó desierto, punto, ¿no? Y así quedó. Y bueno, yo te puedo decir desde mi experiencia, porque una vez como concursante y otras veces he concursado, digo, no concursado, participado, perdón, como jurado. Y entonces puedes ver desde diferentes lugares cómo sucede esto y por qué hay tanta controversia y por qué, porque es la característica de un concurso. Los concursos tienen esas características. No hay nada dicho, no hay nada resuelto, o sea, todo es un azar. Y mucho también va de acuerdo al jurado que toca, ¿cierto? O sea, el jurado que toca calificar las obras, porque tienen un gran porcentaje de ser un criterio muy subjetivo, porque es arte. Entonces, pues ahí es donde viene la controversia y a veces no de acuerdo, pero pues esa es la característica de todos los concursos, ¿no? Y ser jurado no es fácil, la verdad. Sí te ponen un papel de mucha responsabilidad, porque implica muchas cuestiones para los concursantes, pero sobre todo ser objetivo, que aunque a ti no te guste puedas evaluar las cualidades de una pieza escénica que tiene valorar, ¿no? Tratar de verlo desde la perspectiva del creador.
lo cual creo que sí tiene sus complicaciones y se vuelve complejo el asunto. Maestros. Pues las reglas de un concurso son claras, pero participan humanos con su condición y entonces la polémica siempre se desata. Se pueden recordar anécdotas pues enormes, muchísimas, incluso obras favoritas que no ganaron, obras que fueron muy abucheadas o obras que fueron muy discutidas. El asunto es inevitable, pues, ¿no? La gente, los ánimos se caldean y ya no pasa más, ¿no? No creo que un concurso sea detonador de quién es mejor coreógrafo que otro, sino qué tan afortunado fue un trabajo bajo ciertos criterios, como menciona la maestra Silvia, y que son siempre muy subjetivos. Yo recuerdo particularmente algunas cosas, además de la polémica sobre las piezas, la efervescencia del movimiento, pues recuerdo cuando tiraron la puerta, el público tiró la puerta del Teatro de la Danza, Roberto asustadísimo, ¿te acuerdas de Roberto? Porque el público quería entrar al Teatro de la Danza a una función, no era la final, y derribaron la puerta del Teatro de la Danza. Es decir, hay épocas en las que el premio ha sido un movimiento importante en esta ciudad, en este país, pues. Marco. Yo solamente añadiría que es un tema de visibilidad. Ninguna decisión profesional de un creador está determinada por un concurso, ninguna. Es decir, un concurso estimula, le da visibilidad, como digo, pero en ese sentido me parece que uno de los intentos que se tenía es que el concurso fuera una plataforma para poder generar más público para la danza. Este ejemplo que señala Rolando y que es memorable, hubiera sido deseable en las funciones de cualquiera de los grupos, es que la gente quisiera entrar y exigiera, uno, que hubiera más funciones, dos, que hubiera otros espacios, tres, pero desde el público. ¿Sí me explicó? Eso lo demandan los creadores, lo exigen los propios bailarines, pero capitalizar, yo tendría la sugerencia a las instituciones a que hubiera concursos cada semana, con toda la controversia que hubiera falta, pues, pero que hubiera concursos, o que hubiera la motivación de poder generar esta proyección de intercambio, vaya, ¿no? Y yo agregaría que también un aspecto importante es que ahora, por ejemplo, para solicitar apoyos institucionales o becas, etcétera, uno de los renglones que piden ahí son cuántos premios has ganado, ¿no? Entonces, si no has concursado, pues no tienes premios, ¿no? Creo que eso también es importante, como sería fabuloso que hubiera más premios, como dices, diferentes edades y todo. ¿Por qué? Porque esos reconocimientos parece ser que ahora son pues muy importantes para que puedas acceder a ciertos apoyos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, vamos a tener que ya casi terminar, pero no sin antes referirnos nuevamente, pero ahora que están a ustedes los de saber qué me pueden decir en relación a lo que viene. Pues este nuevo cambio de gobierno, esta nueva apuesta, pues a nivel cultural, pues sí provocaron muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte del FONCA y toda esta nueva manera de ver la cultura. Yo recuerdo que en mis cursos de gestión cultural siempre nos decían, hay que revisar cuál es el pensamiento de lo que está detrás de quienes están allá arriba, que finalmente nos van a dar los dineros, ¿no? Para ustedes, ¿cómo están viendo esto? O sea, ¿cuál sería como su pensamiento en este momento en el que estamos iniciando un ciclo importante, llamémoslo los 4T o no, pero que de alguna manera sí nos está marcando? ¿Qué opinan en relación con eso? Y con eso cerramos. Yo creo que es un tema de gran profundidad. Siempre, mi postura personal siempre es de esperanza. Mi postura personal siempre es de trabajo permanente en vacas gordas y vacas flacas. Habrá que ver cómo progresa el diseño, la estabilización del diseño de las políticas de cultura de
de esta administración. Yo sí creo que el tema requiere de un debate pues muy profundo, pues, ¿no? Se ven algunos signos alentadores y otros quizá que no parecen tanto. Esperemos que los alentadores estén más frecuentes, ¿no? No, y además, Marco, pues tú como ahora director del CEPRODAC, inevitablemente también vemos como una nueva etapa del mismo, ¿no? Y la maestra, por supuesto, como directora de la escuela, desde sus lugares, ¿no? De donde ahora están sus trincheras, dijéramos, ¿no? Como en la danza, yo creo que el gran ejercicio son el equilibrio posible. Tú sabemos, los que estamos aquí, que el equilibrio entre la ficción y la realidad es lo que permite la relación con la escena, pues, ¿sí? Aquello que vemos en la escena y que nos resulta verosímil y que nos convence y nos involucra y nos hace cómplices de lo que en la escena vemos, que al final entendemos que no es real, que es verdadero, pero que no es real. En este caso, creo que el asunto con las opciones que tenemos delante frente al crecimiento económico o el desarrollo social, que es básicamente este delicado cruce con este proceso de cambio, ¿sí? Me parece que si lo logramos todos, ¿sí?, será muy útil entender que es la búsqueda del equilibrio. Es decir, los recursos son bienvenidos porque van a generar mayores beneficios, va a haber una mayor contribución desde cada una de las trincheras. Ya lo decía Rolando, que él haga la labor que hace en Oaxaca, llevando la danza a otros espacios, para que la gente lo conozca la danza, pues reflexione sobre ella, la critique, la enriquezca, se sume, encuentre otras características que lo revelen, que lo reflejen, que lo permitan reconocerse. Ese equilibrio posible, eso dará un crecimiento inevitablemente, que no solo económico, sino humano. Claro, claro. Muy bien. ¿Algo más, maestros? Sí, y yo agregaría esto, que uno de los aspectos que me parecen muy importantes de subrayar es que la danza se vuelva más cercana a la sociedad. O sea, esta necesidad de abrir los espacios del arte y de la danza en este caso, para vincularnos más con la gente, con la sociedad, que se vuelva más incluyente y más plural, me parece que es muy importante. Creo que es una de las propuestas de esta nueva administración y que creo que sí puede ser algo muy, muy importante para nuestro quehacer, porque tenemos que ya no estar como en ciertos nichos, la danza, sino abrirnos a otras posibilidades y tener como más contacto con los jóvenes, con la sociedad, pues por el momento histórico que estamos viviendo. Simplemente, bueno, sería largo de platicarlo, pero creo que ahorita es algo muy medular, porque tal vez hay una cierta tendencia a tomar la danza desde otras aristas. Es un momento diferente. Nosotros tenemos que hacer un cambio como artistas también de cómo nos manifestamos como artistas en el mundo, con la sociedad. Tenemos que ser, sí, más incluyentes, tenemos que explorar nuevas formas de pronunciarnos, de expresarnos, porque la realidad así lo demanda, creo. Así es, maestra. Pues yo creo que con esto concluimos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Marco Antonio Silva, Rolando Beati, la maestra Silvia Unzueta, quienes han iniciado este ciclo de 3 programas que estaremos dedicando en este anuario coreográfico y, por supuesto, teniendo detrás nuestro a este importante teatro de la danza Guillermina Bravo, con el camino que nos ha trazado el Premio de Creación Coreográfica Guillermo Arriaga, primo Imbaguam, y con el cual pues estaremos nosotros aquí en estas transmisiones especiales y que la Coordinación Nacional de Danza ha tenido a bien convocar en esta manera de contactarnos con estos públicos que nos siguen y que siguen todas las actividades que se desarrollan aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo y gracias a ustedes que están ahí al pendiente de estas nuevas plataformas con las cuales hacemos llegar
estos pensamientos tan importantes para la danza y para la cultura en México. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.